Hay un tipo de violencia que no deja marcas visibles, pero que erosiona lentamente la posición de quien la tolera. Nietzsche lo comprendía con claridad. La burla disfrazada de humor no es juego, es jerarquía. Cuando alguien te bromea constantemente, no está intentando hacerte reír. Está probando hasta dónde puede empujarte sin que reacciones. Y la cortesía, en ese contexto, no es elegancia, es rendición silenciosa. El rebaño ha normalizado la idea de que hay que reírse de uno mismo, aceptar las bromas, demostrar que no te afecta. Pero Nietzsche despreciaba profundamente esa actitud. Para él, quien se ríe de sí mismo para agradar ha perdido algo esencial, el respeto por su propia voluntad. Porque no todas las bromas son iguales. Hay bromas que unen y hay bromas que colocan. Estas últimas siempre tienen una dirección clara, hacia abajo. Cuando alguien te lanza una burla sutil sobre tu forma de ser, tu ambición, tu silencio, tu diferencia, está enviando un mensaje al grupo. Yo estoy por encima. Si tú respondes con una sonrisa educada, con una risa nerviosa o con un comentario amable, el mensaje queda sellado. Has aceptado el rol que te asignaron. No importa lo que digas después. La jerarquía ya se estableció. Nietzsche jamás habría sido cortés en ese momento. No porque fuera impulsivo, sino porque entendía algo que hoy se olvida. El respeto no se negocia con gestos amables cuando el ataque es encubierto. La cortesía solo funciona entre iguales. Cuando hay intención de dominio, la cortesía se convierte en combustible para el desprecio. Aquí es donde muchos fallan. Creen que responder con ironía suave o con humor inteligente lo salva. Pero no, la ironía sigue siendo un baile dentro del juego del otro. Nietzsche habría optado por algo más inquietante. La sequedad, el silencio firme, la mirada que no concede complicidad. Nada desarma más a un agresor sutil que no recibir la reacción que espera. No se trata de explotar, gritar o humillar. Eso es vulgar y reactivo. Se trata de cortar, de mostrar que no estás disponible para ese intercambio. Un comentario breve, una respuesta literal, o incluso el silencio absoluto, pero cargado de presencia. Ese tipo de silencio que incomoda porque no pide aprobación. Ese silencio que deja claro que no estás jugando. El error moderno es creer que hay que caer bien para ser respetado. Nietzsche veía justo lo contrario. Primero te respetan, luego, si quieren, te aceptan. Cuando permites que te rebajen con bromas, estás comunicando que tu valor depende de la aceptación del grupo. Y eso es exactamente lo que el espíritu fuerte debe evitar. Este primer punto es la base de todos los demás. Si no eres capaz de retirar la cortesía cuando se usa contra ti, jamás podrás establecer límites reales. La burla es la puerta de entrada. Hoy es una broma, mañana será una orden, y pasado mañana será desprecio abierto. Todo empieza cuando sonríes donde deberías mantenerte firme. Nietzsche no buscaba ser simpático, buscaba ser fiel a su fuerza interior. Y en esa fidelidad, la cortesía tenía un lugar muy claro, solo para quien no intenta reducirte. Todo lo demás es debilidad maquillada de educación. Hay una forma de invasión que no se anuncia como ataque. Llega envuelta en sonrisas, consejos no solicitados y gestos que aparentan cuidado. Nietzsche veía este fenómeno con absoluta lucidez. No todo el que se acerca lo hace para ayudarte, muchos lo hacen para extender su dominio. Y en esos casos, la cortesía no es nobleza, es una grieta por donde se filtra la sumisión. La sociedad ha glorificado la idea de que hay que ser accesible, abierto, agradecido. Que decir no es grosero. Que marcar límites es señal de inseguridad. Pero Nietzsche entendía que quien no protege su territorio interior termina convertido en terreno ajeno. Cuando alguien invade tu tiempo, tu espacio mental o tus decisiones por tu bien, lo primero que pone a prueba no es tu paciencia, sino tu soberanía. El problema no es la invasión directa, sino la invasión disfrazada de afecto. Comentarios como "te lo digo porque me importas", "solo intento ayudarte", "si no fuera por mí, no lo verías", son mecanismos sutiles de control. Quien los utiliza busca colocarse por encima, en una posición de guía moral o intelectual. Y si tú respondes con cortesía automática, con agradecimiento forzado, con explicaciones innecesarias, estás aceptando ese rol inferior. Nietzsche jamás habría agradecido una intromisión que no pidió. No por arrogancia, sino por coherencia con su idea de voluntad de poder. Aceptar ayuda no solicitada es aceptar una jerarquía que no elegiste. Y cada vez que permites que alguien cruce un límite sin resistencia, ese límite desaparece un poco más. Muchos confunden fortaleza con tolerancia. Creen que aguantar, escuchar y asentir los hace superiores. Nietzsche veía lo contrario.
El exceso de tolerancia es una forma de autoanulación. El espíritu fuerte no necesita justificar porque protege su espacio. Simplemente lo hace, sin discursos, sin agresividad, sin explicaciones largas que buscan aprobación. Aquí la descortesía consciente se vuelve una herramienta. Una respuesta corta. Un "no lo necesito". Un "ya lo tengo claro". Frases que no atacan, pero tampoco ceden. La frialdad bien colocada es una muralla. Y esa muralla no se levanta para herir, sino para preservar lo esencial, tu dirección. Quien invade límites con buenas intenciones suele reaccionar mal cuando se los marcas. Se ofende, se victimiza, te acusa de ser distante o ingrato. Eso es una señal inequívoca de que nunca quiso ayudarte, sino influirte. Nietzsche sabía que la verdadera ayuda no exige obediencia ni gratitud, y mucho menos acceso permanente a tu vida. La cortesía, en este contexto, funciona como una droga social. Te mantiene tranquilo mientras otros deciden por ti. Te hace creer que estás siendo maduro cuando en realidad estás siendo moldeable. Por eso Nietzsche despreciaba la moral que glorifica el sacrificio constante y la disponibilidad infinita. Porque quien siempre está disponible nunca es dueño de sí mismo. Este segundo punto se conecta directamente con el anterior. Si en el primero aprendiste a no reírte cuando te rebajan, aquí aprendes a no agradecer cuando te invaden. Ambos son gestos mínimos que definen grandes estructuras de poder. El respeto comienza cuando dejas de explicarte. Nietzsche no era cortés con quien cruzaba sus límites, y tú tampoco deberías serlo. No porque el mundo sea hostil, sino porque tu voluntad necesita espacio para crecer. Sin límites claros, no hay fuerza, solo desgaste. Y el desgaste siempre beneficia a otros, nunca a ti. Hay una palabra que la moral del rebaño ha convertido en dogma: humildad. Nietzsche la observaba con desconfianza, no porque despreciara la modestia auténtica, sino porque veía cómo se utilizaba como instrumento de domesticación. Cuando alguien te exige humildad, rara vez lo hace para elevarte, lo hace para no sentirse amenazado por tu altura. Y en ese escenario, la cortesía vuelve a convertirse en una trampa. La exigencia de humildad suele aparecer cuando destacas, cuando avanzas, cuando no encajas en el promedio. No llega como una orden directa, sino como un susurro moral. No te creas tanto, baja un poco, sé más sencillo, aquí todos somos iguales. Nietzsche entendía que esa igualdad proclamada no busca justicia, sino nivelación hacia abajo. Es la venganza silenciosa de quienes no pueden subir. Aceptar esa exigencia con cortesía es amputarte voluntariamente. Significa reducir tu lenguaje, esconder tu ambición, suavizar tus logos para no incomodar. Significa pedir perdón por ser más intenso, más claro, más decidido. Nietzsche jamás habría hecho eso. Para él, la grandeza que se disculpa deja de ser grandeza. La falsa humildad es una máscara cómoda. Te permite encajar, evita conflictos y te regala aplausos discretos. Pero también te roba algo esencial: la afirmación de tu propio valor. Nietzsche veía en esta renuncia una forma de nihilismo cotidiano. No el nihilismo del caos, sino el del agotamiento, el de quien se encoge para sobrevivir socialmente. Cuando alguien te exige humildad, está estableciendo una jerarquía encubierta. Se coloca como juez moral y te asigna el papel del que debe corregirse. Si tú respondes con cortesía, con explicaciones largas o con autodesprecio performativo, confirma su posición. Has aceptado su tribunal. Y desde ahí, cualquier avance tuyo será visto como una falta. Nietzsche no negaba la disciplina ni el aprendizaje. Negaba la humillación voluntaria. Una cosa es reconocer lo que no sabes, otra muy distinta es fingir pequeñez para tranquilizar a otros. El espíritu fuerte aprende sin arrodillarse. Escucha sin agachar la cabeza. Progresa sin pedir permiso. Aquí, la descortesía necesaria no es agresión, es claridad. No rebajar tu discurso. No minimizar tus metas. No esconder tu fuego para no quemar susceptibilidades ajenas. A veces, la respuesta más poderosa es no corregirte cuando te dicen que lo hagas. Continuar, avanzar, sostener la mirada y dejar que la incomodidad haga su trabajo. La moral dominante te dirá que eso es soberbia. Nietzsche respondía que la soberbia es temer a tu propia potencia, que la verdadera decadencia comienza cuando empiezas a vivir según los nervios de otros. La humildad impuesta no ennoblece, adormece, y un espíritu adormecido es fácil de guiar, de usar, de descartar. Este punto se enlaza con los anteriores con precisión. Primero aprendiste a no reír cuando te rebajan. Luego, a no agradecer cuando te invaden.
Ahora aprendes a no encogerte cuando te piden que lo hagas. Son 3 capas del mismo movimiento. Retirar la cortesía cuando se usa para reducirte. Nietzsche no buscaba provocar por provocar. Buscaba afirmarse. Y esa afirmación implicaba decir no a la moral que convierte la grandeza en culpa. Tú tampoco deberías ser cortés cuando te exigen humildad para sentirse superiores. Porque cada vez que te haces pequeño para que otros respiren, algo en ti deja de vivir. La falta de respeto más peligrosa no es la abierta, sino la que se desliza sin levantar la voz. Nietzsche comprendía que la sutileza es el refugio del cobarde inteligente. No ataca de frente porque teme la confrontación directa. Prefiere el gesto ambiguo, la frase incompleta, el tono condescendiente. Y es precisamente ahí donde la cortesía se vuelve un arma en tu contra. La descortesía sutil adopta muchas formas. Interrupciones constantes, miradas que desautorizan, comentarios que minimizan lo que dices sin negarlo del todo, silencios estratégicos cuando hablas y risas cuando no deberías. Nada de eso es casual. Es un lenguaje, y como todo lenguaje, establece posiciones. El que lo tolera, desciende. El que lo corta, asciende. La mayoría falla porque duda. Quizá exagero, tal vez no fue su intención, no quiero parecer sensible. Nietzsche habría llamado a eso autoengaño por miedo. El agresor sutil cuenta precisamente con tu duda. Vive de ella. Sabe que la ambigüedad paraliza, que la cortesía confunde y que la educación excesiva anestesia la reacción. Responder con amabilidad en esos casos no te eleva, te borra, porque el mensaje implícito es claro, aceptas el trato. Aceptas que te hablen por encima, que te corrijan sin respeto, que te ignoren selectivamente. Y una vez aceptado, el patrón se repite. La sutileza se vuelve costumbre. La costumbre, jerarquía. Nietzsche no habría pedido aclaraciones con tono conciliador. Tampoco habría estallado. Habría hecho algo más incómodo, nombrar la tensión sin suavizarla. ¿Por qué dices eso? Dicho en el momento exacto. No me hables así, sin explicación posterior. Un silencio prolongado que corta el flujo de la conversación y obliga al otro a enfrentarse a su propio gesto. La clave está en el tiempo. La descortesía sutil se neutraliza en el instante. Si la dejas pasar, se consolida. Si la guardas para después, pierde fuerza. Nietzsche entendía que el respeto es una construcción inmediata. No se reclama tarde. Se establece pronto o no se establece nunca. Muchos temen parecer duros. Temen romper la armonía. Pero Nietzsche despreciaba esa armonía falsa que se sostiene sobre la humillación callada de uno. La armonía del rebaño exige siempre un sacrificio, el de que percibe demasiado y habla poco. Si tú eres ese, la cortesía te convertirá en su ofrenda favorita. Este punto conecta con todos los anteriores. La burla, la invasión de límites y la exigencia de humildad suelen expresarse, precisamente, de forma sutil. Rara vez llegan como golpes. Llegan como caricias que aprietan. Y quien no sabe retirar la cortesía en esos momentos termina atrapado en una red invisible de desprecio aceptado. Nietzsche no creía en la bondad ingenua. Creía en la lucidez. Y la lucidez implica reconocer cuando una interacción deja de ser neutral. Cuando alguien te falta al respeto de forma sutil, no necesita un discurso moral. Necesita una señal clara de que no estás disponible para ese juego. No es odio. No es resentimiento. Es autodefensa consciente. La cortesía es valiosa cuando hay respeto mutuo. Cuando no lo hay, se vuelve una máscara que otros usan para manipularte. Y Nietzsche jamás llevó máscaras que no eligiera. Aprender a detectar y cortar la falta de respeto sutil es un umbral. Quien lo cruza deja de ser terreno fértil para el desprecio elegante. Y solo entonces puede avanzar hacia el último punto, donde ya no se trata de defenderse, sino de afirmarse por completo. Hay un punto en el camino donde la cortesía deja de ser una herramienta social y se revela como lo que muchas veces ha sido, una estrategia de supervivencia para quien todavía depende de la aprobación ajena. Nietzsche entendía que el momento más peligroso para el espíritu no es cuando es atacado, sino cuando empieza a vivir pendiente de ser aceptado, porque ahí la voluntad se diluye sin ruido. Llegar al punto en el que ya no necesitas agradar a nadie no te vuelve cruel ni antisocial, te vuelve libre, y la libertad, en una sociedad que se sostiene sobre la validación constante, siempre resulta incómoda. Por eso, cuando dejas de buscar aprobación, algo cambia en la forma en que te perciben. Algunos se alejan, otros se irritan, unos pocos te respetan. Nietzsche sabía que ese filtro es inevitable y necesario. Mientras necesites agradar, tu cortesía no será elección,
Será reflejo. Sonreirás cuando no quieras, explicarás cuando no debes, cederás cuando sabes que no corresponde. Vivirás reaccionando. Y para Nietzsche, vivir reaccionando es la forma más sutil de esclavitud. El espíritu fuerte no se define por cómo responde al entorno, sino por la dirección que sostiene incluso cuando el entorno se incomoda. En este punto final, la descortesía ya no es defensa, es consecuencia. No necesitas levantar muros porque ya no estás expuesto. No necesitas endurecerte porque ya no te ofenden con facilidad. Simplemente dejas de jugar. Dejas de participar en intercambios donde la moneda es la simpatía y el precio es tu autenticidad. Nietzsche jamás fue cortés con quien exigía agrado como condición para el respeto, porque entendía que quien necesita gustar se vuelve predecible, y quien es predecible es controlable. Al retirar esa necesidad, te vuelves opaco, difícil de manipular, imposible de encasillar del todo. Este cierre no es una invitación al desprecio gratuito, es una invitación a la selección. La cortesía, cuando nace de la abundancia interior, es elegante. Cuando nace del miedo, es humillante. El error es tratar ambas como si fueran lo mismo. Nietzsche distinguía con precisión, daba respeto a quien lo merecía y distancia a quien no. Si miras hacia atrás, todos los tópicos conducen aquí. Primero aprendiste a no reír cuando te rebajan. Luego, a no agradecer cuando te invaden. Después, a no encogerte cuando te exigen humildad. Más tarde, a cortar la falta de respeto sutil. Todo ese proceso te empuja hacia este estado final, la independencia emocional frente a la mirada ajena. Cuando llegas aquí, algo se reordena. Ya no mides tus palabras para encajar, sino para ser exacto. Ya no ajustas su presencia para no incomodar, sino para ser fiel a tu naturaleza. Y curiosamente, es ahí donde aparece el respeto real. No el que se pide, sino el que surge cuando los demás perciben que no te necesitas de ellos para sostenerte. Nietzsche no buscaba seguidores, buscaba individuos capaces de caminar solo sin volverse resentidos, capaces de retirarse sin odio, capaces de ser corteses solo cuando la cortesía no traiciona su fuerza. Ese es el verdadero cierre, no ser cortés por hábito, sino por elección consciente. Si algo debe quedarte claro es esto: la cortesía no te hace fuerte. La fuerza te permite elegir cuándo ser cortés. Y esa elección, libre de miedo y de necesidad, es una de las formas más silenciosas y profundas de poder.